Bueno, el profesor Souza creo que necesita muy poquita presentación. Es de esta universidad, todos lo conocéis, es catedrático de zoología, lleva 20 años en la Universidad de Vigo y además ha sido el decano que me ha precedido a mí durante 6 años y por tanto creo que es de todos conocidos. Tiene un amplio currículum en el estudio de animales bentónicos y bueno, pues ha trabajado en la Antártida, en distintas zonas en Latinoamérica, también aquí en las Rías. Tiene pues numerosas publicaciones científicas. Yo que le sigo de vez en cuando en el ResearchGate, continuamente veo pues que está añadiendo nuevos papers y nuevos trabajos que está haciendo. Ha dirigido y dirige en la actualidad pues también muchos trabajos de investigación, proyectos, y una prueba de ello es que va a compartir su charla con un alumno de doctorado que tiene actualmente, Fernando, que tenemos aquí en la primera fila, que va a presentar también algo, y con un ex alumno postdoctoral de Brasil, Luis, creo recordar tu nombre. Bueno, poco os puedo decir de la trayectoria de ambos, pero seguramente pues, cuando hagan su intervención ellos os contarán un poquito, ¿no?, el por qué están aquí. Bien, y la charla que nos va a presentar pues tiene un título muy rimbombante, podríamos decir, ¿no? La grandeza de la biodiversidad, cuanto más conocemos, más nos queda por conocer, ¿no? A mí me recuerda un poco a aquella frase famosa de Sócrates, ¿no?, de que yo solo sé que no sé nada. Es decir, es tanto lo que tenemos por conocer, sobre todo pues, en los fondos marinos, nos queda tantísimo por conocer y conocemos una pequeñísima parte, y un poco de eso pues, es lo que nos va a mostrar Jesús desde el punto de vista de la biodiversidad. Y bueno, ya no me enrollo más, le doy paso cuando quieras. Muchísimas gracias, Jesús, por presentarnos tu trabajo. Muchísimas gracias, mi querida decana, Belén. Me puso demasiado bien. Y bueno, estoy de acuerdo con eso de Sócrates, y también si Pandora no hubiera abierto la cajita esa, a lo mejor no tendríamos tantos problemas. Sabríamos menos, pero no tendríamos tantos problemas como tenemos en la actualidad. Y tiene razón Belén, o sea, el título es muy amplio, pero vamos a intentar reducir. Nosotros lo que vamos a hacer, vamos a dar un paseo, porque la idea, al menos lo que me comentó la decana cuando nos invitó a todos los profesores para que diéramos una charla, era que contáramos un poquito qué era lo que hacíamos en los laboratorios. Entonces yo lo que intenté hacer es hacer un pequeño compendio de todo lo que hicimos, de parte de lo que hicimos, de cositas que estamos haciendo, y de lo que estamos haciendo aprovechamos que tenemos aquí a Luis, que es un postdoc, y Fernando, que está haciendo el doctorado, que nos van a hablar 2 cosillas de sus partes, de las partes de investigación que están trabajando ahora mismo. Bueno, pues la biodiversidad. La biodiversidad, vamos a empezar simplemente comentando que aproximadamente en el planeta conocidas, descritas para la ciencia, o sea, publicadas en papers, en trabajos científicos, hay aproximadamente 1.800.000 especies descritas, ¿no?, en el planeta Tierra, por ahora. Y todo eso va relacionado con procesos de extinción y especiación, que lo vamos a ver un poquito ahora. Son procesos que han trabajado, eso en geología se sabe bien, desde el principio del planeta y continúa hasta ese momento. Y lo que es tanto la especiación como las tasas de extinción es lo que genera y acaba con la diversidad específica en el planeta. Nosotros vamos a tratar aquí de diversidad de especies, de taxones. Vamos a definir, a lo mejor, los que fuisteis alumnos, eso lo tenéis bastante clarito, y de los de primero un poquito más incluso, ¿no? Bueno, la diversidad es la variedad, lo diverso y variada que es la vida en el planeta Tierra. Vamos a trabajar desde un punto de vista de la vida, de los seres vivos, y nos vamos a centrar dentro de un ratito únicamente en este grupito, en Animalia. Vamos a trabajar con animales. Bien, estos serían los 2 grandes grupos. Hay muchísimas divisiones, hay muchísimas discusiones sobre esto. Nosotros tenemos 2 grandes grupos de organismos, que serían los eucariota y los procariota. Los eucariota, el núcleo sí que tiene una pequeña membrana que compacta el material nuclear, en este caso también el ADN.
Y el caso de los procariotas, eso no tendría esa membrana con el ADN envuelto ahí. Y tenemos 3 grandes dominios, el dominio bacteria, arquea y eucario. Nosotros vamos a trabajar con el grupito de eucariontes en animales. Bien, si nos vinieran del futuro ahora mismo, Darth Vader y un crucero de tal, y un agujero de gusano, y el Capitán Kirk que nos preguntara, oye, ¿cuántas especies tenemos de animales en el planeta? No, de seres vivos, vamos a empezar. Pues no sabemos, ¿no? Y además, ¿qué es lo que estáis haciendo para conservarla? Daros cuenta que nosotros necesitamos un grupito que se extinguió hace mucho tiempo y ya no lo tenemos. ¿Qué estáis haciendo ahí en ese planeta? Bueno, pues para conservar la biodiversidad tenemos que conocerla. Hay que conocerla, si no la conocemos no la podemos conservar. De estas 1.800.000 especies que hay descritas, con los papers publicados aproximadamente, esperando a ser publicadas hay casi el doble, pero ya sabiendo que son especies nuevas en museos y en los cajones y en los armarios de muchísimos investigadores. O sea que queda mucho por hacer aún de lo que ya tenemos recolectado y conocido. Un ejemplito serían los turrides del Indo-Pacífico, es ese grupito de moluscos que hay, si de moluscos estamos hablando que hay sobre unos 100.000 especies de moluscos descritos en la actualidad, algunos autores llegan a 130, otros no pasan de 80.000, pero bueno, estamos hablando sobre 100.000, solamente de túrridos estamos hablando de 50.000 en el Indo-Pacífico, en las últimas campañas de colegas del Museo de Historia Natural que están ahora mismo en Filipinas, porque los hotspots de biodiversidad van variando. Ahora mismo Filipinas es un gran hotspot en determinados grupos marinos. Fue Papúa Nueva Guinea, fue Madagascar, Costa Rica fue y sigue siendo, pero ahora mismo lo que nos está aportando muchísimo material es Filipinas. Y en el caso de los nematodos, yo no sé si os acordáis, en el libro, la 3ª edición del Barnes, comenta que si de repente el planeta desapareciera, se podría ver la silueta del planeta Tierra si quedaran solamente los nematodos. Eso algunos de vosotros ya lo sabéis. ¿Por qué? Porque es muy abundante, desde los 8.000 hacia los 11.000 de profundidad, desde los 8.000 de altitud hasta los 11.000 de profundidad. O sea, son grupos que están muy bien distribuidos en el planeta Tierra. Dominio, bacteria y arquea, procariota, no vamos ni tocar, porque eso parece ser que anda el tema sobre 11.000, parece ser que son millones. Hay trabajos de colegas genéticos que lo que están haciendo es secuenciando agua de mar, bacterias en tierra, y lo que encuentran es una variedad de ADN tremenda, y aquí no vamos a tocar nada de esto. Biodiversidad de animales. Vamos a trabajar solamente con los eucariontes. En el medio marino hay zonas que son difíciles de difícil acceso, que es bastante difícil de trabajar. 2 de ellas sería, por ejemplo, la Antártida y el Océano Profundo. El caso del Océano Profundo, además, se conoce mucho más de la Luna que del Océano Profundo. O sea, nosotros vamos muy de vez en cuando, hoy en día con las nuevas técnicas sí que se hace muchísimo más, pero en lo que es la diversidad ahí abajo es muy difícil, porque nosotros bajamos muchas veces. Es un buceíto de nada, 4 tomas, es bastante complicado. Y hay unas adaptaciones muy distintas de las que pasan en zonas más someras. Por ejemplo, el pececito ese, algunos, bueno, no sé si conocéis la adaptación, tiene un comportamiento bastante curioso, que es que los machos, que son los pequeñitos que veis ahí pegados a las hembras, la hembra empieza a secretar en la época de reproducción productos que atraen al macho. El macho llega, se adhiere con las mandíbulas y fusiona la boca en el cuerpo de la hembra. Lo que os comenté alguna vez, que son los saquitos de esperma que quedan ahí y la hembra dispone de ellos según sus necesidades, ¿no?, de reproducción de la especie y de ella. ¿Qué pasa? Que no se sabe nada de eso, y después cefalópodos tipo cáncrea, que son un verdadero mundo. Bien, zoología básica, zoología descriptiva, zoología fijista. Vamos a hablar de las nuevas técnicas y del concepto de especie, ¿vale? Pero vamos a hablar de lo que es la clasificación. Para los zoólogos esto es básico, ¿no? Emil 758, esa criatura de ahí, el señor Carlos Linneo, publicó la 10ª edición del Sistema Naturae, y ahí creó una serie de categorías que seguimos utilizando hasta ahora.
hasta ahora, aunque el concepto de especie hay mucha discusión. Pero básicamente los grupos, o sea, en el imperio natura, ahí lo llamaba el reino animal, el reino vegetal, o sea, los reinos de aquella época, estaban divididos en estos grupos. Nosotros vamos a trabajar a nivel de especie, de géneros y familias, para algunos ejemplitos que vamos a comentar ahora de extinción y especiación. La diversidad de las especies en el planeta no ha parado de crecer, siempre ha crecido. Pero ¿qué pasa? Que en momentos de gran expansión venía siempre un cataclismo, una perturbación. Y nosotros tuvimos 5 episodios de perturbaciones muy grandes que han llevado a grandes extinciones, ¿no? Nosotros aquí, yo simplemente os quería comentar la gran extinción del Pérmico, que ha extinguido un 90% de las especies. Y en familias no se han recuperado. Acordaros de la tableta que pusimos en la transparencia anterior. Familia, o sea, orden, familia, género, especie. Especie, un 90% fuera del planeta Tierra. Y a nivel de familia, que serían taxones superiores, tardamos aproximadamente unos 50 millones en tener el número de familias que teníamos antes de la gran perturbación esta. Muy bien. ¿Qué pasa con las extinciones? La especiación y extinción son procesos naturales. Si son procesos naturales, ¿para qué queremos conservarla, no? Yo creo que sí que deberemos intentar conservar la biodiversidad, porque si nosotros estamos aquí en el planeta ahora mismo y somos una especie de éxito, es porque las especies que están aquí ahora mismo son benéficas para nosotros, porque en el caso de que tengamos una especie de que no sea benéfica o que tenga unas necesidades que nosotros le podemos dar, una de las dos extinguiría lo que se llamaba la carrera de armamentos en comportamiento, ¿no? en evolutiva. Bien. ¿Qué pasa ahora? Ahora, pero claro, hay un equilibrio entre la especiación, que puede ser por varios motivos, y las extinciones. ¿Qué pasa? Que ahora la tasa, la ratio de extinción es muy alta. Nosotros tenemos ahora mismo tasas de 100 a 1000 veces pérdida de biodiversidad. Por lo tanto, eso es negativo. Bien. Y eso está debido solamente a una especie. Es la primera vez que pasa en el planeta Tierra, desde que, bueno, seguramente a lo mejor se ha repetido varias veces, pero con el conocimiento que tenemos en el momento, solamente está pasando ahora. Homo sapiens es el responsable de esta gran pérdida de diversidad. Y estamos viviendo en esos termiteros. Esto es Coruscant, pero tú coges las torres de Dubái, el Petronas de Malasia, o sea, las 80 torres que hay en el planeta, las pones juntas y sería algo parecido a esto, ¿no? Bien. Esa sexta extinción parece ser que tuvo dos grandes momentos, ¿no? Hace unos 100 millones de años, cuando nosotros empezamos a colonizar todo el planeta. Necesitábamos recursos. De hecho, hoy en día las guerras y todo es por recurso. Yo quiero algo que tú no tienes. ¡Pof! Hoy no se hace tanto así, pero se hacía. Y la otra, hace 10.000 años, cuando empezamos a cultivar la tierra. Por lo tanto, al cultivar la tierra, nos agregamos, quedamos más juntitos y necesitábamos muchísimo más recurso. Y para conseguir recursos, para poder plantar, empezamos a disminuir la biodiversidad, la diversidad del reino vegetal, de los vegetales, que a su vez disminuye la animal, está todo encadenado. Bien. Actividad humana es lo que causa las pérdidas de diversidad, que normalmente son por causas económicas, pero económica por dinero ahora, pero recurso. Agua, una buena tierra para poder plantar, volviendo a nuestros ancestros, ¿no? Por lo tanto, esto es un problema crucial. Si vamos a la fotito esa de la megalópolis esta que puse allí, que todo el planeta, en el caso de Coruscant es todo un planeta, pero bueno, las grandes megalópolis necesitan mucho recurso. Imaginaros, yo qué sé, Madrid sin agua, Nueva York sin agua. En 4 días nos estamos matando unos a otros, o sea, realmente es bastante complicado. Entonces, la diversidad tiene que ser estudiada, tiene que ser conocida. ¿Por qué? Hay que conservarla de tal manera.
de como sea, ¿no? Bien, ¿qué medio es el más biodiverso? El medio terrestre, preguntita para algunos de vosotros, lo hice hace poco, el medio terrestre o el medio marino. Va a depender de qué taxón estamos hablando. Si nosotros estamos hablando a nivel de especies ahora mismo, de este 1.800.000, podemos estar hablando del medio terrestre, porque solamente los insectos pegan un subidón bastante grande en lo que sería la descripción específica. Pero el medio marino agrupa a todos los modelos biológicos de animalia. Estamos en eucariontes y en metazoa, en animales. El medio marino agrupa a todos los modelos, pentámero, birradial, radial, todas las simetrías y todos los modelos que hay de vida en el planeta animal. Bien, pero ahora ya no vienen del futuro nuestros congéneres, ahora vienen una nave romulana de camino y una nave Klingon. A los que sois muy jóvenes a lo mejor no conocéis el universo pero bueno, están bastante bien. Y ahora tenemos una nave Klingon ahí, un barco oceanográfico. Oye, ¿cuántas especies tenéis? Porque Klingon también tiene problemas. Bueno, pues hay una criatura en el planeta, un señor llamado Mora, que describió, yo los datos que os puse son datos de mediados de los 90 y eso. Pero ese señor, el señor Mora, en el 2011 publicó en PLOS Bio un trabajito donde él mismo se preguntaba, a lo mejor le vino el Klingon por la noche, oye, ¿cuántas especies tenemos en el planeta? Bueno, pues lo ha respondido. Parece ser que ahora mismo tenemos 8 millones aproximadamente, 8 millones y medio de especies distribuidas en el planeta, de los cuales un 25% de ellas en el océano. Hay proyectos bastante actuales de lo que os comentaba de la secuenciación, lo de recoger especies de cualquier manera, el Marine Census, son proyectos a nivel internacional que agrupan muchísimos científicos para la búsqueda de diversidad. Bueno, en uno de sus resultados, el 86% de las terrestres y el 91% de las marinas están aún por descubrir, y eso puede ser mucho más. En el medio marino seguro, porque sabemos mucho, pero es muy grande, sabemos muy poco. Lo que os comentaba que se sabe más de la Luna que de aquí. De estos 8 millones y medio, estamos en los eucariontes, ¿no? Estamos trabajando aquí. Pero vamos a hablar de los eucariontes, de los que tienen esa membranita que guarda el contenido genético. Las conclusiones del señor Mora es que unos 7 millones y pico son animales, de los cuales 1 millón están descritos. Esos son unos modelos que hicieron, bueno, el trabajito es eso, os lo puedo pasar, de 298 de plantas aproximadamente, 600.000 hongos, 36.000 protozoos, 27.500 de cromistas. Los cromistas serían las diatomeas, algo como eso. Bien. Entonces, más o menos ya podríamos responder a esos que nos preguntaran cuántos. Pues andamos aproximadamente ahora mismo con lo que tenemos y con esas predicciones que puede ser sobre unos 8 millones, 9 millones de especies en el planeta Tierra ahora mismo, ¿no? Bien, pero para que no durmáis y después de esta pequeña introducción de lo que es la biodiversidad, vamos a hablar un poquito de lo que hacemos en el laboratorio El laboratorio Adam es el laboratorio, es un laboratorio de investigación, dentro de un grupo de investigación un poquito más grande, que se llama Adam porque era el nombre de una asignatura de cuando yo vine de Santiago para aquí. Y bueno, Ventos ya, como trabajo en Ventos también, el grupo de Ventos, el profesor Lastra ya lo tenía cogido, la zoología marina, el profesor Ramil también ya lo había cogido. Pues mira, Adam es un buen nombre y abarcaba muchísimo. Y a partir de ahí empezamos a hacer, después ya nos fuimos fusionando y ahora mismo, bueno, somos un grupo prácticamente todos juntos, pero el laboratorio lo seguimos llamando Adam, que viene de adaptaciones. Y ahí hacemos muchísimas cositas sobre la biodiversidad. Entonces, una de ellas es el estudio del Ventus marinus. ¿De todo el Ventus? No. ¿Del Fitoventus? No. Del Zooventus. Aunque tengamos algunas cosas de Fitoventus, como por ejemplo algunos trabajitos de algas invasoras y eso, es una actividad secundaria dentro del laboratorio, porque lo básico sería la zoología. Bueno, pues un término acuñado por este señor, por Haeckel, y
y agrupa en el Ventus, prácticamente están los 33, 36 filums, tipos de animales que hay en el planeta Tierra. Sí, están bastante bien representados todos ellos. Bien, estos serían todos los modelos que hay. Este es un trabajito de Edgecombe del 2011, sale cortado. Y aquí estarían todos, esta es una de las últimas clasificaciones a nivel de grandes grupos, y aquí nosotros tendríamos cómo estarían relacionados todos los filums, los tipos, los clados, en clados, en determinados clados, que van en función de un determinado tipo de características que hace con que estos animalitos estén juntos, tengan un mismo origen filogenético, afinidad. Bien, entonces todos estos están representados en el medio marino y en el Ventus también. Bueno, ¿cómo se estudia esto? Pues eso se estudia utilizando, técnicas de muestreo. Yo voy a pasar un poquito rápido por esto porque Fernando va a tocar un poquito, desde embarcaciones pequeñas, buceo, como ya comentamos, hasta embarcaciones muy grandes, draguitas pequeñas para la embarcación pequeña que se sube con la mano, hasta embarcaciones grandes tipo Sarmiento de Gamboa, Hespérides, donde nos podemos utilizar una draga de roca, una Boscorer, un patín epibentónico. Bueno, se separa el material, se identifica y se salen listas de especies. Y dentro de una de las líneas de investigación que tenemos en el laboratorio es una línea de ecología. La línea de ecología, es desde aguas someras, utilizando buceo y utilizando las embarcaciones pequeñas que os había comentado. Aquí, como lo comentó en la introducción Belén, hemos trabajado en estas 4 ensenadas de las Rías Baixas y también en CIES. Y, Fernando. Hola a todos. Como ha dicho Jesús, yo voy a hablaros del trabajo que realizo actualmente en el laboratorio dentro de esta línea de investigación que es la ecología de macrofauna bentónica y más concretamente en el estudio de las comunidades asociadas a los fondos sedimentarios en áreas sublitorales. Dentro de este proyecto, de este gran conjunto de proyectos del que os hablaba Jesús hace un momento, de estudio de las 4 ensenadas, las 4 pequeñas, medianas ensenadas de las Rías Baixas gallegas. Yo trabajo con muestras de la ría de Aldán y el estudio que estamos realizando actualmente es el de la variación temporal de las comunidades bentónicas asociadas a estos 2 fondos, que son fondos de sedimentos finos en la parte más interior de la ría. Para ello, la metodología que utilizamos implica realizar unos muestreos, que en este caso se realizaron a bordo de esta pequeña embarcación, con periodicidad mensual y utilizando una draga de acción vertical tipo Bambín. Se tomaron muestras tanto para el estudio de las características del sedimento como para el estudio propiamente de la comunidad faunística. Estas últimas muestras era necesario al llegar a tierra lavarlas, tamizarlas sobre un tamiz de 0,5 milímetros de luz de malla, que es el tamaño a partir del cual consideramos que hablamos de macrofauna. El trabajo de laboratorio implica a posteriori separar la fauna del sedimento, identificar cada uno de los organismos que encontramos y contar cuántos individuos tenemos de cada especie. Y también, como digo, tomábamos muestras para estudiar las características del sedimento y en esta parte lo que hacemos es medir la composición granulométrica y los contenidos en materia orgánica y en carbonatos de los sedimentos que tomábamos en cada uno de los puntos. Después de todo este trabajo lo que obtenemos es algo parecido a esto. Obtenemos unas grandes matrices de datos, esto seguiría hacia la derecha y hacia abajo, y como podéis imaginar es prácticamente imposible interpretar estos datos a simple vista. Tenemos que hacer un procesado y un análisis de los mismos. Para ello tenemos varias aproximaciones y la más simple de ellas quizás sería obtener los valores de unos determinados parámetros que nos resumen las características de la comunidad. Estoy hablando de la abundancia total de organismos o determinados índices de diversidad o el número de especies y ver su evolución temporal a lo largo de nuestro periodo de estudio. Otra cosa que podemos hacer es, tenemos análisis como la ANOVA que nos permiten ver si las diferencias, los diferentes valores que encontramos para estos parámetros en las diferentes muestras son significativas o no. Y si en lugar de trabajar con estos parámetros que nos resumen la comunidad, queremos trabajar con toda esa matriz de datos, con las abundancias de todas las especies, necesitaríamos pasar a los análisis multivariante, como es el caso de los análisis de clasificación y ordenación, que nos vienen a indicar las similitudes, los grados de similitud entre las diferentes muestras que estamos estudiando en función de toda esa variedad de especies que contienen y de la abundancia de cada una de ellas.
Y también para esta aproximación en la que tenemos en cuenta toda la matriz de datos de abundancias específicas, podemos aplicar un análisis similar al que mencionaba antes la ANOVA. La PERMANOVA realiza esta misma evaluación de si las diferencias son significativas o no, pero esta vez teniendo en cuenta todo el set de datos. Si queremos ahora incluir esos otros datos que son los de los parámetros abióticos, los datos de la composición del sedimento, o incluso en algunos casos trabajamos también con datos de la columna de agua, como pueden ser temperatura, salinidad, pH o potencial redox, tenemos de nuevo otros diferentes tipos de análisis, de aproximaciones, de los cuales el primer paso, el paso más sencillo, sería buscar los índices de correlación. Como una primera toma de contacto con estos datos, veríamos qué parámetros se correlacionan significativamente con, por ejemplo, los parámetros, eso que veis, N, S, H, J, son la abundancia o los índices de diversidad, diferentes parámetros de la comunidad biológica que estamos estudiando. Y una aproximación más detallada y más refinada sería lo que nos permiten hacer los análisis de los modelos de regresión lineal múltiple, los cuales nos indican qué parámetros abióticos o qué conjuntos de parámetros abióticos varían de una forma más correlacionada con la variación que observamos en estos parámetros de la comunidad biológica. De nuevo, si queremos trabajar no con los parámetros que nos resumen la comunidad, sino con toda la diversidad, toda la matriz de abundancias, podríamos aplicar este mismo modelo, pero de forma multivariante. Son los modelos lineales multivariante, que en este caso nos indican, de nuevo, qué parámetros o conjuntos de parámetros abióticos presentan una variación a lo largo del tiempo más parecida a la que presenta la comunidad, en este caso, ya digo, considerando todas las especies. Y luego hay una mayor variedad de análisis, como por ejemplo el BioM nos ofrecería un resultado parecido, pero en este caso comparando los índices de similitud entre muestras, atendiendo por un lado a los datos biológicos y por el otro lado a los datos abióticos. Pero a veces, incluso después de realizar todos estos análisis, después de tener en cuenta todas estas posibles aproximaciones, nos siguen quedando dudas del cómo y el porqué de estos cambios y de estos datos que observamos, de cómo funciona realmente el ecosistema. Para eso, una herramienta muy útil es el uso de los biological traits. Los biological traits son las características biológicas de los organismos, de las especies que estamos observando en las muestras. Es decir, se trata de darle un enfoque funcional en vez de un enfoque estrictamente taxonómico al estudio, y digo enfoque funcional porque lo que haremos será clasificar nuestras especies en diferentes grupos funcionales de acuerdo a diferentes biological traits. Uno de los biological traits más utilizados sería la preferencia trófica, el grupo trófico al que pertenece una especie. Otro que estamos utilizando en la actualidad es lo que hemos bautizado como hábitos de vida, como un término bastante general para referirnos a cómo interactúa esa especie con su medio, si se entierra, si repta sobre el sedimento, si se esconde, si se mete en grietas o lo que sea. Y como digo, estos son los dos biological traits con los que hemos trabajado hasta el momento y también con la combinación de ambos. Pero nuestra intención es, en un futuro próximo, trabajar cada vez con más biological traits para obtener un mayor nivel de detalle en esta aproximación al estudio faunístico. ¿Cómo utilizamos esta nueva información, esta clasificación en biological traits? Bueno, como os he dicho, las especies que tenemos las clasificamos en una serie de grupos funcionales y la abundancia de cada uno de esos grupos la tratamos como tratábamos antes la abundancia de las diferentes especies. Podemos ver su evolución a lo largo del tiempo, podemos clasificar las muestras en función de estas abundancias y podemos ver también, por supuesto, su relación con los parámetros abióticos, los parámetros del sedimento o de la columna de agua. Las ventajas que nos ofrece todo este trabajo adicional son muy grandes. Por una parte, estamos simplificando los datos porque estamos pasando de cientos de especies que puede haber a veces en una muestra o en un estudio a un reducido número de grupos funcionales. Pero con esta simplificación, a pesar de que pueda parecer que estamos perdiendo información, en realidad estamos ganando mucha información nueva porque estamos aportando estas características funcionales que al fin y al cabo nos hablan de cómo es el organismo y cómo interacciona con su medio y con los otros organismos que hay a su alrededor. Esto nos lleva a unos resultados más completos y digo también que más interpretables precisamente por esta información nueva. El hecho de saber de qué tipo de organismos estamos hablando. No estamos hablando solo de la especie X, sino que estamos hablando de la especie que se entierra en el sedimento y se alimenta por filtración, pues a la hora de ver sus relaciones con el medio será mucho más fácil entender el por qué se dan. Y gracias a ello hemos encontrado
relaciones con parámetros abióticos que no éramos capaces de ver cuando observábamos la comunidad en su conjunto, porque no se daban con la abundancia o con la diversidad totales y porque obviamente sería demasiado tedioso y también un poco artificial intentar ver esas relaciones especie a especie. Como digo, gracias a todo esto, el resultado final es que comprendemos mucho mejor el funcionamiento de la comunidad, el funcionamiento del ecosistema y las variaciones temporales en este caso concreto. Para seguir profundizando en este campo de la biología funcional, de la aproximación funcional al estudio de las comunidades bentónicas, nuestra intención es empezar a usar dentro de muy poco esta herramienta estadística que es el Biological Traits Analysis. Se trata de una herramienta estadística que nos permite estudiar a la vez multitud de biological traits, no solo esos dos o su combinación de la que hablábamos antes, sino decenas de traits diferentes y todos ellos a la vez, y las combinaciones de todos ellos. E incluso asignar valores parciales a las especies. No tenemos por qué decir que este es un organismo que se desplaza sobre el sedimento. Podemos decir que esta especie se desplaza sobre el sedimento el 80% del tiempo, pero el 15% del tiempo está enterrada y el 5% restante nada a pequeñas distancias sin tocar el sedimento gracias a unos apéndices natatorios que tiene. Lo que esto nos proporciona después, es decir, el hacer todo este trabajo adicional, lo que nos va a proporcionar sería ver la importancia de cada uno de estos traits, de cada una de estas clasificaciones funcionales, la importancia a su vez de cada uno de los grupos en los que hemos clasificado las especies dentro de cada trait y ver muchísimo mejor la relación de cada uno de ellos con los parámetros abióticos. Y esto es todo por mi parte, le cedo de nuevo la palabra a Jesús. Bueno, pues volvemos entonces ahora a lo que serían las aguas un poco más profundas. Entonces también tenemos algún trabajito de aguas profundas. Nosotros trabajamos, bueno, en la plataforma de Galicia, con el Sarmiento de Gamboa, trabajamos con el Hespérides también, desde zonas tropicales, como por ejemplo la isla del Coco o las islas de Hawái. Voy a pararme un poquito en lo que es la Isla del Coco. En la Isla del Coco nosotros aplicamos la misma metodología que los que acaba de comentar Fernando. Con una pequeña bambín se obtienen los ejemplares, se lavan, se tamizan. Bien, es la primera vez que se hace en el trópico, porque ir con una bambincita pequeñita en el trópico, no. La gente va a los grandes peces, a los grandes corales, a la macrofauna, lo grande. Esto era para el señor Thorson en Dinamarca, en los fiordos, para coger los 4 fanguitos que tenía. No, eso se aplicó por primera vez en el trópico y con datos bastante interesantes. De ahí, de la Isla del Coco, se han publicado especies nuevas, por ejemplo, un tanaidáceo, el Coco tanais, pura vida. Pura vida dedicado porque pura vida en Costa Rica es como, muy bien, hola, ¿qué tal? Que te vaya bien. Pura vida, y adiós, ¿no? Entonces se llama Coco tanais, de la Isla del Coco, tanaidáceo, porque es un tanaidáceo, Coco tanais, pura vida. Y también en Pacific Science publicamos también la distribución, y bueno, en un complejo de especies de cefalocordados, que son estos animalitos, que es el Amphioxus. De Amphioxus también hemos trabajado en Galicia, lo que pasa que las muestras están en los armarios esperando que alguien se anime a trabajar con ellas. Hemos descrito alguna especie nueva también de la campaña de cocos, que sería, por ejemplo, el Cecum cocoensis, y simplemente comentar que gracias a estos listados se pueden comparar con otras zonas del planeta Tierra, en este caso con fauna norteamericana, que seguramente es la que más se conoce, porque también hay un mayor grupo de investigadores, y las islas recónditas que hay muy poca información, y puedes exceptuar un poquito lo que es Costa Rica, que es un gran hotspot, mucha gente trabaja allí, y las Islas Galápagos, por todo lo que sabéis, ¿no? Cocos, la Isla del Coco, está situada a unos 360 kilómetros a unos 500 kilómetros del continente y a otros 500 aproximadamente de Galápagos. Está justo en el medio. Bien, entonces ya vimos la importancia de describir la diversidad, porque podemos explicar más cositas, ¿no? La conservación por sí misma también es muy importante. Y hemos también trabajado en aguas polares, misma metodología, pero con buques más grandes, con mejor infraestructura, porque allí realmente es una zona un poco más complicada. Esto es una Agassiz, es un mostrador bastante grande, eso no lo puedes hacer con una pequeña planeadora ni con una Zodiac, necesitas un gran buque, en ese caso el Hespérides.
Mismo método, un montón de resultados, un montón de diversidad nueva, de ahí tenemos géneros nuevos, especies nuevas, explicamos el funcionamiento también de esos ecosistemas, como ahí pudimos trabajar también a 5.000 metros, a 3.000 metros de profundidad, pudimos trabajar también con lo que es la distribución de los animales en profundidad, es un trabajito bastante interesante. Pero bueno, esto, si la decana me da permiso en un futuro, a lo mejor es un objeto de una conferencia solo, de una charlita solo de la Antártida, ¿no? Bien, en el laboratorio también trabajamos con los invertebrados a la hora de lo que es la taxonomía alfa, describir nuevos taxones, describir nuevas especies. Tenemos para las rías de Galicia varias especies, en este caso poliquetos, un sílido, un pisiónido, un esferodórido. Los esferodóridos en la Antártida son súper abundantes, aquí un poquito menos. Hemos descrito también leptostracias, Malacostraca leptostracia, y aquí tengo una historieta bastante interesante. El cerebro de esto fue, ahora es profesor en la Autónoma de Madrid, es Juan Moreira, hizo la tesis con nosotros en el laboratorio, ahora ya es profesor. Y hasta ese momento, aquí en Galicia, nosotros describíamos únicamente, teníamos en los trabajos de eventos Nevalia bipex, que era la nevalia que aparecía en las rías gallegas. Resultado, a partir de hurgar un poquito, morfológicamente, no nos metimos ni en genética ni nada, morfológicamente hemos detectado 5 especies aquí en el laboratorio, una sexta, a medias con uno de Turquía, que también se encontraba aquí, unas 6 especies de nevalias, tanto Sarsinevalia como el género Nevalia, y la Nevalia bipex no está presente en Galicia. O sea que la citábamos muy mal hasta ese momento. Una ampelisca, un anfípodo, todo eso derivado del laboratorio. Una pseudopsis, que en este caso dedicado al laboratorio, dedicado a Adame. En la Antártida lo mismo. Un par de tróquidos, una ceidora. Y hay un grupito que se llama Opistobranquios, que vamos a comentar 2 cosillas porque es una de las partes también bastante importantes dentro del grupo de investigación. Esto fue una de las primeras especies descritas, está descrita es un epsilodórido, es bastante común la especie de aquí. Fue descrita de un pueblo que se llama Santos, muy cerquita de São Paulo, en un parque estadual que hay allí, a unas cuantas millas de la costa. Y fue la primera especie nueva que surgió del laboratorio. A partir de ahí tuvimos varios proyectos con compañeros de la Universidad Federal de Río de Janeiro y se han descrito una gran cantidad de especies. Quería destacar también la isla esta, se llama Isla Fernando de Noronha, no sé si lo ves en el mapita de Brasil, aquella esquinita, eso está a unos 360 kilómetros de la costa, es también un hotspot en biodiversidad, porque agrupa una serie de características. Normalmente las islas lo que hacen son oasis, tanto en la Antártida como en los trópicos. Las islas suelen ser oasis para la biodiversidad. Bueno, se han sacado capítulos con nuevas descripciones de las islas oceánicas, en este caso de las brasileñas. Y en el caso de los opistobranquios se han descrito el Favorinus de Panamá, la Egiris, la Firiana, la Bergia, Loplodores, el Felimari que os enseñé, la Anetarca. Y este de aquí, el Philidiopsis baqueyaue, no se ve muy bien, pero ese no es de aquí, ese es del Indo-Pacífico, ese es de Papúa Nueva Guinea. Esa es una nueva especie también, pero ese es objeto también de otra charla. Yo estuve ahí 2 meses, casi 2 meses, 1 mes y mucho. También estuvimos ahí, se hizo un trabajo intenso y ahí sí que es una cosa bastante espectacular. Y de todos esos listados de zonas poco conocidas se pueden sacar muchas cosas. En este caso se sacaron un librito con un montón de datos de lo que no se conocía y a partir de estos datos de fauna, ¿qué es lo que se puede hacer? Estudios biogeográficos. Si no tenemos la fauna, si no tenemos los bits para meter en la matrix, no podemos escribir nada. Bueno, pues trabajos de biogeografía gracias a los listados obtenidos de intensidad de muestreos, ¿no? Nosotros aquí, esto sería la división, esto lo hicimos para las costas de Brasil utilizando esta clasificación del señor Castro de Miranda, y clasifica en función de las condiciones oceanográficas de Brasil, y lo hemos agrupado de esta manera, no tenemos por qué comentar las zonas, que sería la plataforma sudeste, el sur, o sea, los animalitos se agruparon bastante bien, menos las 2 grandes cuencas que hay en Brasil, la del lo que desemboca aquí en la Lagoa dos Patos, o sea, lo que sería
la cuenca la gran barrera que hay de la cuenca del Plata y arriba la gran barrera que hay de la cuenca del Amazonas, ahí sí que se ve una barrera bastante potente. Pero es que lo bonito de esto es que nuestros datos coinciden muy bien con el trabajito que hizo gente de allá con los peces arrecifales, los peces de arrecife, los peces que viven muy cerquita de la costa. O sea, es la misma distribución. Bien, y como siempre, hace falta estudiar. No conocemos ni la mitad de los 8,5 millones de especies que tenemos. Y además hay que revisar, porque si no, no podemos hacer estos trabajos. Muchísimas veces estamos llamando lo mismo a cosas distintas y a cosas distintas estamos llamando lo mismo y viceversa. O sea, que muchas veces hay problemas de esto. A mí me pasó un caso muy interesante. Yo describí una especie nueva de la Antártida que se llamaba Austrodorys georgensis, clavadito. Era distinta. Bueno, pues para un compañero mío me la sinonimiza. Normal, en ciencia se avanza cuando... Pero es que además después vuelve a sacar otro paper desinonimizando, que muy pronto dijimos que era igual. Claro, lo vi, es una cosa distinta, parecida pero distinta, porque también el ojo lo tienes que ir adaptando a eso, ¿no? Entonces muchas veces, y ahora las especies gemelas, las sibling species, hay una serie ahora de conceptos nuevos que especies que son clavaditas iguales son totalmente distintas. Y eso pasa mucho en la Antártida, porque el hábitat es tan uniforme que las especies son muy parecidas, son casi iguales, las adaptaciones son muy iguales, que la llevaron a tener una determinada morfología, pero genéticamente son bastante distintas. De esto no vamos ni a tocar. Y hablando de los peces arrecifales, porque como comentamos que coincidían nuestros datos de los opistobranquios con los peces de arrecife, comentar que hoy en día también en laboratorio estamos codirigiendo con gente que trabajó con biogeografía del Atlántico con fauna de peces arrecifales de Cabo Verde. Es un doctorando de Campos do Mar que también va a tener unos resultados bastante importantes. Sería una tesis que se va a intentar defender en el 16, a finales del 16. Y como estamos hablando de peces, tenemos un invitado especial, Luis, por favor, que es un investigador de un instituto bastante importante en Brasil, de la Marina brasileña. Es civil, pero trabaja en un instituto de la Armada brasileña, que hace investigación. Él es un especialista en peces, y lo que nos va a hablar es de los peces, nos va a hablar de los peces de los sustratos blandos de la zona de reventación. Gracias, Jesús. Entonces, yo trabajo en el estudio de la ictiofauna de Surf Zone, en la playa de arena aquí de Vigo. Este trabajo consiste en que yo estoy comparando, el inicio del trabajo era una comparación entre la bahía de Vigo y la bahía de Sepetiba, que yo trabajo en Brasil. Son dos ambientes muy distintos, tá? Ustedes vão ver depois sacando la foto. Eles contribuíram para a biodiversidade através do estudo da ictiofauna da zona de arrebentação. Porque o que acontece? O tipo de pesca de arrasto, de zona de arrebentação, vai acontecer o quê? Vai acontecer só determinadas espécies que vão ser suscetíveis, né, àquela pesca utilizada. Outros tipos de peixes que estão no entorno não entrarão nesse tipo de pesca. É contribuir o quê? Para contribuir para ver o quê? A abundância e a diversidade dos sítios, das rias de Vigo com Sepetiba. Então, outra coisa é determinar os padrões de distribuição temporal. O trabalho inicialmente era só 2 arrastos, sim, agora não mudou, cambiou, né? Nós estamos fazendo a estação de anos, então será verano, inverno, outono e primavera, sim? Então, os fatores que estão contribuindo será importante, como o Fernando falou, nós temos que ver as mudanças que tem os câmbios dos peixes. Então, a temperatura é muito importante, as condições do mar, a presença de macroalgas cambia muito a ictiofauna e a morfodinâmica das praias. Se as praias são mais batidas, são praias planas, tem muita diferença. E detectar o quê? Os impactos ambientais de los peces na zona de arrebentação. Os peces de zona de arrebentação são importantes porque é uma área de berçário para os peces.
Então, acá é muito importante, quando vocês entram na praia, ver os peixes muito cerquitas, aqueles peixes, a maioria das vezes, são os peixes que vão ser pegos depois em tamanhos muito maiores que acá. Então, é uma zona muito importante e que o impacto que está havendo nas praias são muito importantes. Em cada acá, por exemplo, em Brasil, onde eu trabalho em Sepetiba, tem um complexo portuário imenso. Então há muita poluição humana e poluição dos portos também. Sim? Acá é o mostreiro como usar, é numa rede, eu uso uma rede acá, que vocês estão vendo, se chama chinchorro acá, tem 20 metros de largo, 2,50 de altura e 10 milímetros acá na rede. Acá tem dois tipos que usamos, uma rede feita acá em Espanha e uma em Brasil. A de Brasil não deu muito certo, não. Então a de Espanha foi muito melhor. Acá. Então como acontece? São 3 lances em cada ponto da praia. Aqui é Nerga, né? Aqui é Samil e lá América. Então nós mostramos o quê? Em 3 pontos da praia fazemos 3 arrastos com 1,50 m, cobrindo uma distância de 30 metros. Com que finalidade? Com a finalidade de padronizar a amostra. Sim? Eu tenho o quê? 3 amostras na praia com 30 metros cada. Eu vou ver acá. E sempre la barra mar. Sim? Acá eu mostro como se faz. Uma pessoa vem na praia, na arena, e 1 ou 2 pessoas no mar. Sim? A rede acá, puxamos o quê? Nestes 30 metros, eu vou puxando a rede. Sim? Chega acá tem um vídeo, mas o vídeo não funcionou. E aqui, como vou ver aqui? Como volto? Uma coisa, aqui no trabalho trabalhamos em 4 praias: Samil, América, Nerga e Limes. Uma do lado norte, 2 praias do lado norte e 2 praias do lado sul das Rias de Vigo. Em Brasil, aqui você vê a mesma coisa. Olha cá, mira cá. Em Brasil, é muito diferente as coisas. Não só a temperatura, né? Como também o tipo de praia, né? Acá, em Espanha, tem muita onda. São praias expostas ou outras muito abrigadas. Em Brasil, não. Todas as praias são de dentro da bahia. Então, não tem olas. As olas que há são de barcos, coisas assim. Então, a maioria das vezes, as praias são assim. E a mesma coisa, eu trabalho em 4 praias lá. São 4 sítios muito importantes, porque esse trabalho é feito porque nós estamos trabalhando, eu trabalho na construção de submarino nuclear. Então, tem uma estação que está sendo construída. Então, é obrigado a você fazer o levantamento dos impactos ambientais. Então, esse trabalho de surf zone é importante porque muito importante porque tem que ver quais são os impactos que estão havendo na construção, porque acá é muito bonito, mas do outro lado da foto é uma coisa horrorosa, é só porto, destruição e cidades. Acá é muito cerca de cidades importantes e tem uma coisa muito importante que acá menos, né? Com o Mariano, eu vi um dia que fomos medir a coisa, nós vimos em Samil, saindo lá, tinha muita lluvia, então o esgoto estava saindo lá no canto da praia. Então, isto acá há muito, porque aqui tem muitos rios. Então, quando chove muito em Rio de Janeiro, a coisa é toda levada para a Bahia. E justamente acá, neste caso. E lá a primeira coisa que ocorre é uma grande mortandade de peixes, acá, devido à grande entrada de água doce e a poluição que esta água traz da cidade. Acá há a pequena diferença entre Espanha e o Mar de Galícia, acá das 4 rias, e para cá de Sepetiba, não é a diversidade das espécies.
Los peces, las especies que tienen acá son 14, 15. En Brasil son 16. No hay más ou menos as mesmas coisas de famílias, mudam algumas espécies, lógico, mas a principal coisa acá é a abundância de peixes. Em Brasil, nós temos aqui, num pequeno mostreiro, numa praia dessa, vem na 500 a 1.500 peixes. Tá? Por quê? É fácil de explicar. Acá é mais calmo, mais temprano, e lá aqui em Vigo, o que acontece? Lá, os sítios têm mais olas, então dificulta os peixes ficarem. Sim? Então, as condições do mar dificultam muito a coisa. Então, a partir disso, né, depois do cerco, levamos para o laboratório em CIMAT, utilizamos um ictiômetro, onde registramos, né, a altura, longitude, né, longitude e peso dele. Porque é importante porque, como o Fernando falou, que a partir dessas medidas e da identificação das espécies, nós vamos poder o quê? Fazer estudos da ictiofauna e como esses peixes estão no meio ambiente, como vivem em meio ambiente. Acá, nesse pequeno tempo, estamos acá em outubro e novembro, fizemos um mostreiro e em janeiro também fizemos outro mostreiro. Temos um total de 15 espécies, um total de 364 indivíduos e 8 quilos de peso. É muito diferente, mas é muito representativo as coisas. Temos essa uma pequena lista de espécies. As espécies acá que pegamos, temos acá. A faneca é uma das espécies que tem mais acá nos mostreiros, linguado de arena, tem o rodavalo, temos um mugil. Então, essas são as espécies mais representativas que temos em Las Playas, certo? Tá? E a finalidade do trabalho é esse. Então, eu agora vou fazer esses quatro mostreiros das estações do ano e comparar com Sepetiba e ver se há muita mudança, se há muita mudança de influências climáticas ou não, para você poder tentar identificar as espécies. Tá? Desculpe o portunhol, mas graças. Simplemente comentar que, además de estos trabajos, se hicieron también algunos trabajos de bioecología, que sería trabajar con especies ya específicas. Trabajamos con Sepiola atlántica, fue la tesis de Marcelo, no sé si conocéis ahora Marcelo está de postdoc en una universidad austríaca, acaba de ganar una Marie Curie, y esto simplemente, o sea, trabajamos en comportamiento de Sepiola, en este caso hicimos trabajos de enterramiento, hicimos trabajos también de preferencia de hembras. Hemos trabajado también en autoecología, esto es en colaboración también con el profesor Lastra y el profesor López en las islas de Hawái. Estamos trabajando con una especie que es la hipa pacífica. Y, por ejemplo, el trabajo de la sepiola, lo de hipia no, porque hay que ir allá, hay que trabajar allí. Tampoco puedes andar con bichos de un sitio para otro. Pero, sin embargo, en el caso de la sepiola se hizo gracias a las infraestructuras que tenemos ahora, que muchos de vosotros conocéis, que sería el CIMAT, y, por supuesto, toda la investigación se hace en la Facultad de Ciencias del Mar. Aprovecho de la transparencia esta para agradecer a la decana la invitación por la charlita, y era eso, dar una idea muy somera, muy por encima, de las 4 cosas que hacemos y, bueno, aprovechando también los conocimientos de los que están implicados. ¿Aquí tienen alguna pregunta? Ahora sí que se acabó.